Muy buenas, ¿cómo estás? Leandro Uriel de Stereo Loop de este lado. Vamos a ver cómo crear una plantilla para voces que te pueda servir tanto para grabar como también como para ya tener una especie de premezcla. Una de las cosas súper importantes antes de empezar a grabar una voz en algún proyecto es claramente, que tengamos la base de la canción o algo, ¿no? Entonces podrían darse dos ocasiones. Una en la cual vos ya tengas toda la producción o todas las pistas y en esa misma sesión quieras grabar la voz. Entonces podrías crear una plantilla aparte y luego importar esas pistas de la plantilla como para ya tener todo seteado para grabar la voz, o una sesión exclusiva para voces. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es la sesión exclusiva. Entonces vamos a poner una pista de audio en la cual le vamos a poner track. En esta pista, ¿qué es lo que vamos a poner? Acá vamos a colocar nuestra pista. Un estéreo, nada más, como para que la sesión sea súper liviana y no tenga que estar leyendo todas las pistas, plugins que tengas de la producción, etcétera, 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 al momento de grabar una voz. Así el cantante, así vos, mejor dicho, podés tener menor latencia configurando el programa y el cantante lo sufre menos, justamente. Entonces, colocarías el track acá. Si querés, le podés importar los marcadores si tenés la sesión de la producción y si no los creas vos. Por ejemplo, introducción, verso, estribillo, etcétera, ¿no? Bueno, y fin. Outro, puente, lo que necesites. Bien, y ahora sí comenzaríamos con la parte exclusivamente para las voces, pero de esta manera vos tendrías súper ordenado lo que serían las voces, obviamente exportándolo en el mismo tempo al track y acá estableciendo el mismo tempo de la canción. Eso es súper fundamental, que lo tengas bien prolijo. Entonces creamos la primera pista de audio en mono. Vamos a poner voz rec, por ejemplo, y acá la verdad que tenemos un montón de formas de poder armar nuestra plantilla. Podríamos poner directamente los efectos acá, cosa de que ya la persona que esté cantando, el artista, se esté monitoreando en tiempo real en cuanto vos le des al botón de rec. O podrías dejarlo acá y crear una pista auxiliar en la cual esta voz la vas a tener cruda y haces un envío a esa pista auxiliar y en la pista auxiliar haces todo el procesamiento. Ambas son válidas. Ahora te voy a mostrar las dos alternativas. Primero vamos a crearlo acá y después simplemente vamos a mover los plugins. Así ves la diferencia. Entonces, como primer punto, para que sepas, vamos a armar una plantilla con los plugins de stock de Pro Tools. Cosa que si logramos hacer algo con los plugins de stock, puedes hacerlo prácticamente con cualquier tipo de plugin parecido. Entonces, lo primero fundamental, si bien en Pro Tools podemos elegir el tipo de medición, es fundamental que tengas un medidor de la entrada de ganancia de tu micrófono. Fundamental. Este es gratuito, TV Pro Audio 2, se llama MVM2 y lo vas a setear en BU. Si te fijas en la configuración del plugin, esta configuración la tenés calibrada en menos 18 dB full scale. ¿Qué significa eso? Que cuando llega a los menos 18 vas a estar en 0 dB acá, aproximadamente. Esa es la calibración, porque estamos en BU. Bien, entonces lo que vas a buscar cuando grabes una voz es, podés llegar al 0, podés pasarlo un poco, pero no tenés que estar todo el tiempo pasado. Entonces, un buen punto es estar rondando toda esta zona. Cuando la aguja está en toda esta zona, estás muy bien de ganancia. Entonces, que sea el primer plugin es lo primero y más importante, porque si grabas con una ganancia muy fuerte, vas a entrar muy saturado y eso prácticamente no tiene corrección. Ahora, si estás muy bajito, podés subir la ganancia después. Dependiendo del tipo de placa, vas a tener algún piso de ruido. Así que este plugin, o cualquier forma de que lo puedas medir, como te digo, ya lo podrías poner directamente acá en Pro Tools, pero quiero incluir el plugin porque todo el mundo no tiene Pro Tools, es fundamental. Y luego si después vamos a empezar con una ecualización. Vamos a poner el EQ3 de Pro Tools. Y acá lo primero que comenzaría a hacer serían unos filtros. Podríamos hacerlo... Esto lo tenés que rever porque va a depender de la voz, acá no hay nada de magia. Podemos dejar plantado un 110, por ejemplo, pero si es una voz femenina y es una voz masculina, entonces va a depender el contenido graves, etc. La curva de dB por octava, la pendiente en dB por octava te recomendaría no tan agresiva. Puede ser un 12 dB, 18 dB. Podemos elevar aproximadamente unos 5 dB la parte de agudos con una curva shelf. Pero esto también es importante que entiendas que si bien lo podés dejar planteado, no todas las voces son iguales, como te estoy diciendo, y no todos los micrófonos son iguales. El micrófono es el primer ecualizador que aparece en la cadena. No todos los micrófonos tienen la misma respuesta en frecuencia, entonces si usas un micrófono que tenga mucho más contenido de agudos, y esto capaz que no te sirva.
Por eso justamente una plantilla es un punto de partida, que está bien. Lo ideal es que vos te armes alguna de acuerdo al tipo de micrófono que tengas, como que ayude a empujar un poco, porque dependiendo a qué artista vayas a grabar, bueno, vas a tener que ir modificándola. Ahora sí, para grabarte vos mismo, y ahí lo ideal es que conozcas a full tu micrófono y conozcas cómo destacar tu propia voz. Ahora podemos bajar un poquito acá la zona de 200 Hz, un par de dBs, como para tenerlo de prueba. Esta zona que siempre es un poco complicada. Y equilibrar un poco más. Este primer ecualizador es como para dar un poco de espacio y un poco de brillo. Ahora vamos a poner un compresor. Vamos a poner el compresor de Pro Tools, el DIN 3 Compressor. Y acá lo vas a tener que setear de acuerdo a tus necesidades. Misma cuestión, va a depender la ganancia de entrada, va a depender la dinámica con la que cantes la canción, si son notas más estiradas, si es más rapeado. Entonces todo depende a las configuraciones. Entonces, por ejemplo, bueno, un buen punto podría ser que tengas un ataque tirando a lento, pero si tienes una voz que ataca muy rápido y bueno, capaz que te conviene comer un poco ese ataque para que no sea tan invasivo, entonces vas a tener que bajar el ataque. El radio como primer compresor, ya que después vamos a poner otro, podemos hacerlo un radio bastante pequeño, de última podemos hacer un radio de 2, un ataque de 1.5 por ejemplo, y un release, bueno, que esté por ahí cerca de los 100 milisegundos. El gain lo vas a tener que compensar de acuerdo a la reducción de ganancia que tengas. Entonces supongamos que compensamos esto. Entonces de acuerdo a cuánta cantidad de dBs esté bajando, esté reduciendo, esté comprimiendo, bueno, se los volvés a levantar. Vamos a dejarlo ahora plantado, por ejemplo ahí en 1.5, como para el ejemplo. En el caso de que veas que después de la compresión, la primera compresión que estás haciendo, tengas que levantar algunos agudos, bueno, puedes volver a poner algún EQ y ayudar un poquito más. Repito, volvemos a lo de siempre. Dependiendo la compresión, dependiendo qué estés haciendo antes, tu micrófono, las voces, etc., ¿no? Y ahora sí podemos pasar a un BF76 que viene con Pro Tools, este compresor. Y lo mismo, vas a buscar una reducción de ganancia que de acuerdo a lo que necesites para el género de la canción, puedes ir de hasta 3 dBs, 5 o hasta 10 dBs. Entonces depende de lo que necesites. Un radio de 4, un release rápido, un ataque lento. Ahora le podemos dar... Este plugin me encanta en Pro Tools. En Lo-Fi le puedes dar un 0.1 de saturación, también dependiendo del género. Si es un estilo urbano, esta configuración te puede andar bastante bien. En caso de que sigas necesitando corregir, porque la saturación te vuelve a incrementar algunos graves, etc., bueno, podés volver a poner algún ecualizador, volver a filtrar en el caso de que lo necesites. Estoy haciendo muy a ojo y muy pensando, porque esto es obviamente ir trabajándolo con un audio, ¿no? Ahora te estoy mostrando algunas ideas para que vayas probando y vayas testeando. Lo interesante de la plantilla es que vos podés tener todo esto, pero decís, bueno, esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve. Pero lo primero me sirvió. O al revés. Capaz que lo primero no te sirve y te sirve desde esta compresión. Listo, buenísimo, perfecto. Entonces, esa es la idea de la plantilla, que vos puedas jugar con esto, pero no que tengas que seguirlo a rajatabla. Por favor, que quede súper claro eso. Y como último punto en esta instancia, vamos con un Deezer, también de Pro Tools. A mí me gusta mucho usar uno de estos presets, dependiendo si es femenino o masculino, pero más que nada los HF. Ya con eso, ahí tendríamos algo como para empezar, como para poder analizar. Y como te decía, si es una canción tuya propia, bueno, podés probarlo, testearlo. En el caso de que te sirva, genial. En el caso de que no te sirva, reacomodarlo. Con plugins de stock estamos en este momento. ¿Qué es lo que te decía al principio del canal auxiliar? Bueno, esta es una pista de audio, por ende vos podés grabar directamente acá. Si yo pongo la voz de grabar acá, ya directamente estarías escuchando mi voz con todo este procesamiento. Entonces, un punto importante que me estaba olvidando es que vuelvas a copiar este plugin acá, el MV2, y que vuelvas a medir en BU todo el procesamiento que tenés para ver si te fuiste por las nubes y estás ganando mucho volumen y eso es lo que te está haciendo creer que tu voz está increíblemente buena, o si realmente estás en un buen punto. Eso sería bueno para la cadena, como para que puedas monitorizarlo y calibrarlo bien. Bien, volviendo a lo que te decía entonces al principio, esto está directamente en una pista de audio. Por ende, vos podrías estar grabando la voz acá, monitoreándola directamente acá. Ahora, ¿qué es lo que te decía? Simplemente podríamos crear una pista auxiliar, mono en este caso. Vamos a crearla acá, vamos a ponerle vocal lead, por ejemplo. Y todos estos plugins
los podríamos estar pasando directamente acá. Ahora te voy a explicar para qué sirve eso. Entonces, ¿qué significa esto? Yo voy a grabar mi voz acá en esta pista roja, pero la salida de esta pista roja la voy a mandar directamente a Vocal Lead. Entonces acá voy a tener la voz en crudo y acá voy a tener la voz procesada, no impresa, porque simplemente se está procesando en tiempo real. Y puedo tenerlo de una manera diferenciada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estoy grabando y me gusta el sonido que tengo, etc., para no duplicar 20 veces la cadena de plugins, para no tener que hacer esto, por ejemplo, y otra vez, y grabar arriba, y es súper desprolijo. Bueno, entonces supongamos que estoy haciendo varias tomas. Si bien en Pro Tools podemos usar las playlists, pero supongamos que lo haces en otra pista separada, o querés hacer unos backing vocals, o querés tirar unos coros, etcétera, pero querés usar esa misma cadena, bueno, puedes crear otra como hicimos recién. Bueno, ponemos background vocals, por ejemplo 1, y salís a la misma pista, vocal lead. O por ejemplo, no sé, es la doble, double 1, y haces la voz doblada toda de vuelta. Cualquier cosa te dejo mi video acá, donde hablamos sobre todo ese tipo de doblajes y técnicas para voces. Entonces, de esta manera, un error muy común es copiar toda la cadena 20 veces. Y eso te hace un consumo de CPU ridículamente total. Fíjate lo que estamos usando de CPU ahora, nada. Entonces, supongamos que ahora querés hacer otra doble. Listo, bueno, duplicamos esta. Ya está, y ya tenemos otra doble. Double 2. Y está espectacular. El problema de esto sería que así como está ahora, yo tendría todo al centro, todo en mono. Por ende, si yo quiero tirar la doble 1 a la izquierda y la doble 2 a la derecha, no puedo porque el auxiliar que hice acá es mono. Si lo hubiera hecho estéreo, sería diferente. Entonces, vamos a hacerlo estéreo. En Pro Tools tenemos esa facilidad de cambiar ancho de pista. Ponemos estéreo. Listo, ahí es estéreo. Ahora tenemos que reacomodar esto. Pista, vocal lead. Y ahí está. Y ahí aparece el paneo ahora. Esta también vamos a acomodarla. Pista, vocal lead. Entonces, ahora yo puedo dejar el paneo al medio, esta tirar a la izquierda y esta tirar a la derecha, por ejemplo. Y de esa forma, la líder va a llegar acá al medio, esta va a ir para la izquierda, dentro de esta pista, y esta va a ir para la derecha, dentro del auxiliar también. Entonces a esta les puedo bajar, ya dejar el nivel plantado, por ejemplo, como de voces dobles, y listo. Otra forma de hacer todo esto, bueno, es que no quieras hacer una doble, vamos a eliminarlas, y que simplemente tengas una pista preparada para el doblaje. Entonces, por ejemplo, puede ser una pista auxiliar, puede ser estéreo, y vamos a ponerle double, vocal double mejor. Y acá vas a poner algún plugin tipo chorus. En mi caso usaría uno de Universal Audio, pero hablando de plugins de stock, nos vamos directamente acá, vamos a Modulation. Acá tenemos uno, por ejemplo, Air Chorus, y este viene con Pro Tools. Entonces te lo puedes dejar como un chorus básico. Le puedes dar un mix al 100 si querés, aunque en 50 no estaría nada mal, como para que no sea tan invasivo, aunque sea en paralelo. Igualmente lo bajas de nivel. Y lo que puedes hacer es enviar desde un envío, por ejemplo acá, la voz cruda es una opción, aunque te recomendaría enviar la voz procesada. Entonces desde este canal podemos enviar la voz procesada directamente a la pista vocal double. Y acá vas a elegir cuánto le vas a enviar a este chorus. Y de esa manera ya también lo tenés, al ser estéreo, bueno, lo tenés ya diversificado de esta forma. Obviamente no es lo mismo regrabar la canción, cosa que es muy recomendable y está bueno. Pero si lo querés hacer así, también es válido. Porque siempre depende el contexto, depende la canción y depende qué necesitas. Es súper fundamental que se te grabe en la cabeza que siempre depende de muchos factores. Y las decisiones que tomás son muy importantes. Bueno, después tenés, por supuesto, para poder hacer los efectos más espaciales. Y eso lo podemos hacer con unos auxiliares, por ejemplo. Auxiliar estéreo, vamos a poner 2 auxiliares, por ejemplo. Y podemos poner alguna reverb. Vamos con alguna de Pro Tools. A mí me gusta bastante esta, la Diverb. Y con algún delay, que es el mod delay. Está bastante bueno. También de Pro Tools. Entonces acá etiquetamos Diverb, delay. Eso en el caso de que los necesitemos. Vamos a colorear todo distinto. Me gusta saber. Para mí en mi plantilla las voces casi siempre masculinas son celestes y las femeninas púrpura. Y los efectos tienen este colorcito. Bien, entonces en el delay podríamos setear algún plate, por ejemplo. Algo, dependiendo de la canción, corto, medio, etc. Si tenés palabras muy estiradas, te conviene una reverb más larga. Si tenés palabras muy rap,
muy rapeadas, rápidas, que van así, te conviene una reverb más corta, porque si no se te va a hacer como algo que no tiene nada que ver. Entonces vamos a setear un punto medio, voy a correr un pre-delay más o menos 20 milisegundos, eso es cuánto tarda en empezar, y lo vamos a dejar seteado ahí. Y el delay, bueno, podrías setear un delay en blancas, podrías setearlo en ping pong, podrías setear un delay en negras, entonces va a depender. Lo ideal sería que te hagas un delay de cada uno y que simplemente vamos a hacerlo. Por ejemplo, pones en negras, linkeado, si necesitas feedback, cuánto se va a repetir, por ejemplo, cuánto de mix, esto es de cada lado, ¿no? Y entonces acá lo tenemos en negras. Ahora, si querés uno en blancas, este que está en negras, vamos a ponerle delay 4. Entonces lo voy a duplicar y vamos a hacer uno en blancas y vamos a ponerle delay 2. Este, por ejemplo, lo seteamos ahí en blancas de cada lado y listo. Entonces, si nosotros tenemos ahora que hacer unos envíos, bueno, acá ya tenemos un envío a la reverb. Lo podemos enviar, pero dejarlo apagado. Ya lo mandamos entero y después mediremos cuánto necesitamos, obviamente. Después hacemos un envío al delay en negras y otro envío al delay en blancas. También lo dejamos seteados. ¿Y esto de qué me sirve? Yo los puedo dejar seteados, pero puedo dejar el volumen más bajo de cada uno. Entonces ahora yo simplemente haciendo esto ya escucho al delay, ya escucho la reverb, ya escucho todo lo que necesito, etc. Y de esta manera estaríamos armando una plantilla bastante simple, pero que te puede ser bastante útil para las voces. En el caso de que quieras acceder a las plantillas de Pro Tools por el momento, en la academia tenemos dos plantillas para Pro Tools. Tenemos una especialmente de voces súper completa con plugins de stock. Y después tenemos otra que se llama Fit in a Mix. Esa plantilla lo que hace es hacer que cuando hoy en día se produce mucho que te pasan un track y vos tenés que meter una voz que te mandan grabada. Bueno, cómo hacer para que encaje de manera dinámica y no estática dentro de ese track. Una plantilla bastante interesante. Por ahora está solamente para Pro Tools, pero bueno, quién sabe, cuando veas este video quizás haya más plantillas dentro de la academia. Déjame en los comentarios qué te pareció, si lo llegaste a probar, y si te gustaría que haga alguna con algún tipo de plugins específicos, alguna marca específica, tipo Waves, Plugin Alliance, Universal Audio, etc. ¡Chao!